lo que nos lleva a los efectos del diseño institucional en el comportamiento electoral individual. Es decir, el diseño institucional también es una variable o un conjunto de variables que son tomadas en cuenta en los estudios electorales del comportamiento electoral. La idea es que el diseño institucional genera incentivos, restricciones, un contexto específico para que los actores políticos, tanto los partidos como los electores, adopten determinados cursos de acción. Y cuando hablamos del diseño institucional, nos referimos básicamente a, por ejemplo, el diseño electoral, pero también al sistema de partidos. En el caso del diseño electoral, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, si es un diseño mayoritario o proporcional, es decir, eh, si en las elecciones parlamentarias gana los votos se distribuye, digamos, gana el que obtiene una pluralidad de votos o los escaños se distribuyen de manera proporcional a los votos que ha tenido cada lista, ¿no? Un sistema mayoritario es un sistema que se utiliza, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Inglaterra, e incluso Francia para las elecciones parlamentarias de sus respectivos parlamentos, donde por lo general los distritos electorales son uninominales, es decir, se elige a un solo representante por distrito. Entonces, en un diseño mayoritario gana el que tiene la mayor cantidad de votos de manera simple. Por ejemplo, si en un distrito se presentan tres candidatos, una pluralidad simple o mayoría simple le daría el escaño a el que tenga más votos, simplemente. Es más o menos así como funcionan las elecciones municipales en nuestro país, ¿no? El que gana se lleva todo el poder, la idea es que este tipo de diseño tiende a eh, reforzar un sistema de partidos más reducido, un menor número de partidos. En cambio, los diseños proporcionales lo que hacen es repartir los escaños en función de la proporción de votos que tiene cada partido. Esto funciona sobre todo cuando las circunscripciones son plurinominales, es decir, se elige más de un diputado o representante o parlamentario por circunscripción electoral. Un ejemplo es el caso de Lima Metropolitana, donde se tienen 36 parlamentarios o escaños para esta circunscripción, entonces se pueden presentar varias listas y varias listas pueden tener representación en el Parlamento dependiendo de la cantidad de votos que tengan en la elección, cosa que no ocurre en un distrito electoral donde solamente se elige a un parlamentario por ese distrito. En ese sentido, cuanto más grande o más pequeño es el distrito electoral en términos de cantidad de escaños, el sistema de partidos más, puede ser un sistema más pluripartidista o más restringido. La teoría o la expectativa teórica es que el tamaño de la circunscripción están en relación directa con la cantidad de partidos que existen en el sistema de partidos, porque cuanto más partidos pueden tener escaños, más posibilidades que el sistema de partidos sea más grande. Cuanto menos partidos pueden obtener escaños, ¿no? Lo que ocurre en un sistema uninominal, también puede haber, el resultado es que menos partidos van a existir en el sistema de partidos y esto tiene una serie de incentivos en el comportamiento de los partidos. En un sistema uninominal o mayoritario, para el umbral para ganar es muy alto. ¿No? Entonces, eso implica que los partidos tienen que tratar de construir plataformas amplias, tratar de reunir una amplia cantidad de votos. En cambio, en sistemas donde el umbral es más bajo, es decir, si con 10% de los votos puedo tener 10 diputados, entonces los incentivos para focalizarse en determinados nichos del electorado
son más importantes. Entonces, de ahí que el diseño electoral configura también los tipos de estrategias políticas que van a tener los candidatos. Otro elemento que también influye en el sistema electoral es si uno vota por personas o si uno vota por listas. Eso puede favorecer una campaña más personalizada, centrada en la personalidad de los candidatos, más que en el programa del partido, lo que tiene efectos en los elementos que va a tomar en cuenta el elector para evaluar la oferta partidaria, si un candidato le cae bien o mal, o si la trayectoria de un partido o las propuestas políticas de un partido se acercan o no a sus preferencias políticas. Entonces, los diseños, otro elemento del diseño institucional es el sistema de partidos. Si es un sistema con pocos partidos, con muchos partidos, si es un sistema muy polarizado, es decir, los partidos se diferencian mucho en términos de propuestas ideológicas y programáticas, eso clarifica la decisión electoral e incentiva el uso de mecanismos como el voto espacial. En cambio, si los partidos no se diferencian mucho, eso, digamos, hace que la decisión, los criterios que se utilizan para seleccionar uno u otro sean menos claros. Se analiza también al tomar en cuenta los efectos del diseño institucional, se consideran dos tipos de efectos, y son efectos directos, es decir, si los componentes del diseño institucional afectan directamente al comportamiento del elector, o si son más bien efectos indirectos, es decir, el diseño electoral o el diseño institucional tiene consecuencias en otras variables intervinientes, las cuales a su vez tienen efectos en la decisión del elector. Por ejemplo, por lo general se sostiene que los elementos de diseño institucional tienen efectos indirectos, porque afectan el comportamiento de los políticos, que a su vez va a afectar la manera en cómo el elector va a decidir, ¿no? Los efectos directos son menos frecuentes, aunque uno muy importante es la obligatoriedad del voto. Si el voto es o no obligatorio y si las sanciones para el voto obligatorio son o no efectivas, eso va a influir mucho en la decisión del elector de ir a votar. Y ahí interviene quienes tienen más incentivos o no para ir a votar, porque es un costo ir a votar. Entonces, eso puede hacer que los partidos o el sistema de partidos que tiene una base más fiel en un sistema de voto voluntario puedan tener mayores probabilidades de tener más escaños que en un caso donde el voto obligatorio hace que muchas personas que no tienen una identidad muy definida tengan que ir a votar. Eso cambia también las perspectivas de campaña de los partidos políticos. De todas maneras, un elemento que debe tomarse en cuenta es que tanto el sistema electoral como el diseño institucional condicionan la forma en cómo se presenta la oferta política al elector. El tipo de oferta electoral puede activar o desactivar determinados atajos o procesos cognitivos que van a llevar al elector a tomar una decisión. Paolo Bellucci ordena los factores explicativos de la decisión electoral en un esquema donde los agrupa en dos ejes. Un primer eje es un eje lejos-cerca, es decir, un eje que distingue aquellos factores que intervienen a lo largo del tiempo en relación a la elección, aquellos factores que son más lejanos al momento de la decisión y aquellos factores que son más cercanos al momento de la elección. Entonces, un primer factor es un factor temporal en relación al momento que se va a tomar la decisión. Y el otro eje es un eje macro-micro, que es el nivel de la estructura social, es decir, factores que se ubican a nivel institucional, a nivel macro, o factores que se ubican a nivel de las características micro del electorado. Entonces, por ejemplo, en el cuadrante que podríamos llamar macro lejos, ¿no?, están las características del sistema social y del sistema político.
estos elementos institucionales que tienen que ver con el sistema de partidos, el sistema electoral, pero también la estructura social, los conflictos que pueden surgir de ella y que pueden dar lugar a la formación de determinados clivajes sociales y políticos y por lo tanto formas de identificación partidaria. En el eje micro-lejos nos concentramos en variables como las actitudes políticas y los valores de los electores, así como su posición social, la clase social, qué tan importante es el proceso de socialización política de los electores y sobre todo si han desarrollado o no algún tipo de identificación partidaria, ideológica o programática y sus valores sociales y políticos. En el eje macro, cerca a la elección, intervienen lo que podemos llamar la estructura de la competencia electoral en sí misma, es decir, lo que está en juego al momento de la elección. Y ahí los elementos que se toman en cuenta son el estado de la economía, cuáles son los temas centrales de la campaña. No es lo mismo una campaña que se da en un contexto donde hay una crisis económica a un contexto donde hay prosperidad, una campaña que se da cerca o lejos de una catástrofe social, como el tema de la pandemia que estamos experimentando hoy en día, o si en ese momento hay una ola de crímenes o no. Otros elementos que se toman en cuenta es lo que se llaman los valence issue y los issue ownership o position issue, es decir, cómo se posicionan los position issues se refiere a cómo se posicionan los partidos políticos respecto de los principales temas de campaña. Los balance issues se refieren a cómo se posicionan los partidos o cómo son evaluados los partidos respecto de temas que son, digamos, más o menos consensuales en la campaña, ¿no? Por ejemplo, luchar contra la delincuencia o mejorar la educación son temas que todo el mundo desea y ahí la pregunta es cómo se evalúa la capacidad de los partidos de enfrentar esos temas. Los position issues son temas más controversiales, es decir, por ejemplo, si hay posiciones más a favor del libre mercado, a una mayor intervención del Estado, es decir, posiciones que pueden dividir al electorado y a los sistemas de partidos a favor y en contra, y también el issue ownership, es decir, qué partido es visto como el más competente en uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, si hay un partido conservador de mano dura, puede ser visto como el partido que maneja el tema de la seguridad, o un partido que está más dispuesto a la distribución, o tiene posiciones más, que podemos llamar progresistas o socialistas, puede ser un partido que es más percibido como competente en temas de políticas sociales y de ampliación de derechos de las personas. Y en el campo, en el eje cerca micro, está el contexto de la decisión electoral para el elector, es decir, por ejemplo, qué tan expuesto ha estado el elector a la campaña política, cuáles son los procesos de intermediación social de la información que ha utilizado el elector, entra el rol de los medios de comunicación, el rol de las redes y la heurística propia del votante, es decir, cuáles son los procesos cognitivos y racionales y los factores que le permiten al elector evaluar la oferta en el momento específico de la elección. Entonces, este es un esquema que ayuda a ordenar las variables que se pueden derivar de los distintos enfoques teóricos que hemos estado analizando, ¿no? Los que están más hacia el eje lejos, podemos decir que son temas o variables que competen a la infraestructura de la decisión electoral, y los que están más vinculados al eje cerca son aquellos que están más vinculados a lo que podemos llamar la superestructura de la decisión electoral. ¿Qué problemas contemporáneos tiene o enfrenta las teorías o los estudios sobre el comportamiento electoral? Uno de los temas que surge es que desde la década de los 70 y 80, con los procesos de desarrollo de una sociedad postindustrial y modernización cultural, se ha experimentado un declive de los elementos que daban sustento sobre todo a los modelos sociológicos del voto.
decir, esta variable explicativa de los grupos de pertenencia ha perdido cierto poder explicativo. Otro tema que hay que tomar en cuenta es que esta idea del elector racional individual es una construcción teórica utópica. La idea de que un ciudadano siempre bien informado es posible, no es una idea realista. Más bien tenemos lectores que son huérfanos, es decir, que están desvinculados de identificación política, pero que siguen usando algunos atajos cognitivos y una lógica heurística para tomar su decisión, que es decir, una lógica donde se busca economizar el esfuerzo para obtener la información y tomar la decisión necesaria para, o, digamos, economizar la información necesaria para tomar lo que el elector puede considerar la mejor decisión posible, pero sin involucrarse demasiado en la política, ya que en la mayoría de las sociedades los ciudadanos no muestran un alto interés en la política. El porcentaje de personas que es muy interesada en la política, por lo general, se aproxima a un 25 o 30% de los ciudadanos en un país. Y otro tema que surge en los estudios contemporáneos es la heterogeneidad y la desestructuración o fragmentación de las pistas cognitivas que ayudan al lector a tomar decisiones. Estas pistas no solamente provienen del medio social, sino también provienen de los partidos políticos y de las campañas electorales. Y cuando se tiene un sistema de partidos políticos muy fragmentado, muy débil, puede cambiar muy rápidamente de una campaña a otra, entonces eso elimina una serie de pistas, como por ejemplo la reputación o el efecto de trayectoria que pueden tener los partidos. Y otra fuente muy importante, una de las más importantes en la actualidad, son el rol de los medios de comunicación y con mucha mayor fuerza en los últimos años lo que llamamos los social media, la exposición a Facebook, Twitter, Instagram, que son medios de información, pero también de información de redes eh, cerradas o redes monogámicas o endogámicas, más bien, perdón, redes endogámicas que filtran la información a determinados grupos sociales, como se ha experimentado mucho en las campañas en Estados Unidos. Y finalmente, para las nuevas democracias, estos retos son mayores en la medida de que muchas de las pistas tradicionales que ordenan la oferta política eh, eh, es- que se han construido durante los procesos de consolidación de la política partidaria en las sociedades occidentales, como un sistema de partidos y la competencia política, esta estructura de clivajes que vimos en la clase anterior, no existen en muchas de las nuevas democracias. Entonces, eso hace que estas variables pierdan peso, ya que no han armado eh, o sea, a pesar de que estas variables pueden perder peso en las sociedades occidentales, han armado lo que hemos llamado una infraestructura del voto, cosa que no existe en las nuevas sociedades, lo que contribuye a una mayor inestabilidad en los procesos de decisión. Por lo tanto, en las nuevas democracias, el punto de partida para tomar una decisión electoral es menos estructurado, sobre todo por el desarrollo de las instituciones políticas, y esto se complejiza con los procesos de modernización cultural, donde hay una mayor independización o individualización del voto, pero sin el desarrollo de instituciones que estructuran la oferta electoral de manera más clara.